Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Una performance. de la que ya eres parte. Soy youtuber y soy performer. 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 Soy performer y youtuber. y soy performer y youtuber y ya nos encimamos, pero no importa. Pero no importa, ya nos encimamos. ¿Qué importa el intro? Vamos a cantar. Estamos en una party. Muévelo, muévelo. Muévelo, 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 Sabroso. sabroso, sabroso, oso. Yo soy Carla Paola y él es... Fernando Terrazas y esta es la emisión Expresarte mi arte. Expresarte mi arte. Soy youtuber y soy performer. Por ¡Así! favor. ¡Sí! Así es, y bueno, en esta ocasión tenemos un invitadazo, una cosa muy especial, ¿verdad? Porque es un artista visual, pero no es cualquier artista visual, o sea, tenemos aquí una cosa que nos van a contar así muy, muy particular, y ya desde el nombre es muy particular, pues él es Osfabel Diteos. ¡Claptra! Claptra, por favor. Sus aplausos para Claro. Osfabel. Osfabel, ¿cómo estás hoy? Muy bien, todo bien aquí, fresco, en la tardecita desde la hermana República de Tláhuac, Eso. en la periferia de la Ah, ciudad. la periferia de la ciudad, desde el oriente de la ciudad. Un saludo a todo Tláhuac, que la verdad, estamos muy agradecidos con Tláhuac, que nos está recibiendo muy bien ahí desde el Faro Oriente. Fernando y Carla, gracias, Tláhuac. Muchísimas gracias. Oye, Osfabel, a ver, cuéntanos, por favor, ¿quién eres tú? Híjole, qué pregunta tan complicada, pero para no hacer el cuento largo, pues me dedico a producir arte o piezas de arte actual, que son ahí una onda en el espacio público, en espacios abiertos, en la calle, con personas que quizás son un poco extrañas o extranjeras a los procesos artísticos. Entonces ahí ando. Mira, esta es una fotografía hecha por ti, la que acabamos de Sí, ver. sí, eso es una especie de autorretrato que hice justo con plantitas de aquí, Siempre de la creativo. zona del bosque de Tláhuac, que pues pusieron unos árboles que no eran tan adecuados para esta zona, pero eucaliptos, aquí pues no hay No, koalas ni pues nada, pero, no, pues no. pero hay periquitos australianos, eso sí. Claro. Oye, entonces dices que te dedicas a producir arte. Esto significa, y bueno, ya vimos una fotografía, o sea, significa que haces ¿qué? Fotografía, pintura, ¿qué haces O sea, exactamente? ¿cómo podrías definir tu estilo artístico como tal? Claro, sí, lo que nosotros estamos trabajando son propuestas de arte actual. Son propuestas, digamos, que son recientes y que no tienen que ver tanto con los formatos tradicionales como la fotografía, que esta también es mía, la que está acá atrás, como la pintura, la escultura, sino que son formatos que arriesgan un poco más y que se salen también del formato del museo. Lo que buscan es incidir en las personas, incidir en ciertas realidades, y tocar o ir más allá del formato del cuadro, del formato del museo, intervenir en espacios públicos, trabajar con las personas. También lo que se busca mucho es ceder el protagonismo artístico a las personas que quizás son ajenas a la producción artística tradicional. Ya, o sea, digamos que es un poquito más participativo, o sea, permites Sí, o la pieza genera que el público
participe en la obra, no solamente que se quede a la expectación de ver el cuadro, de ver la fotografía o la escultura, sino que uno le dan ganas de hacer algo mientras está observando la obra. ¿Esto es cierto? Completamente cierto. La participación, digamos que es una etapa temprana de los proyectos, porque en nuestro caso lo que buscamos es la intervención. Que la intervención ya son estrategias un poquito más pensadas, un poquito más planeadas para llegar a ese punto en el que la obra conecte con las personas o que las personas activen la obra, exactamente. Oye, a ver, esta fotografía vemos aquí que es como una escultura de ropa. Sí, de hecho, ajá, esa fue en la Bienal de Dinamarca en el 2009 y me pidieron una pieza, pero yo pues con esta idea que tengo de que las personas intervengan y participen, me basé en las pacas de ropa de la Ciudad de México para cómo la gente se involucra con la paca, ¿no? Entonces esta fue... A veces te llegas hasta envolver buscando la mejor prenda, sí, ¿no? O sea, yo he estado en es muy corporal esa experiencia, completamente. Claro, totalmente. Sí. Te llegas a sentir así. En esa foto las chicas reaccionaron muy bien a la pieza porque empezaron lo que hicieron fue empezar a anudar con sus ropas, o sea, conectar con la ropa que ellas traían, la pieza, la ropa que había en la paca. Okay. ¿No? La extendieron. Exactamente. Exacto, sí. exactamente. Wow. Oye, y aparte qué chido, ¿no? Que la llevaste a la Bienal. ¡Guau! ¡Un clap! Por favor. Desde Tláhuac para la Bienal de Dinamarca, sí, señor. Sí. Sí, pues también la verdad es algo que tengo mucho en mi imaginario, como esta cuestión de la periferia de la ciudad, Claro. cómo la ciudad se va formando como casi de manera orgánica, ¿no? Como las autoconstrucciones, todas estas cuestiones, los tianguis, las vírgenes. O sea, para mí las vírgenes en sí mismas ya pudieran ser una pieza, ¿no? Porque las virgencitas que hacen en cada calle, pues están hechas con organización completamente vecinal, ¿no? No es una cuestión que se impone desde la institución o que se impone desde el gobierno, sino que es una cuestión completamente vecinal. Claro. Oye, y a ver, yo te quiero hacer una pregunta que supongo que tiene mucho que ver con lo que nos estás contando y lo que estamos viendo, un trabajo tan interesante, porque pues sí, pareciera que todo está ahí como la escultura que vimos, todo tiene que ver, todo está enmarañado en la misma escultura, ¿qué te inspira a seguir creando? Lo que me inspira a seguir creando, pues, los procesos que veo en la calle, el caminar, el poner atención a las cosas, creo que eso me resulta muy inspirador. El hecho de saber que hay procesos que están paralelos a las propuestas artísticas actuales, pero que quizás no les hemos puesto atención, pero que están ahí, ¿no? Por ejemplo, un recorrido que puedes tener en un bocho. Por ejemplo, estuvo fantástico también porque fue en el año del Bicentenario. Realmente se festeja, ¿no? O sea, los héroes institucionales que nos imponen en la historia. Claro. Pero las personas en la calle que le dan vida a la ciudad, pues hasta para mí hacía falta también es como festejarlas, enaltecer, ¿no? La cotidianidad, ¿no? Sí, exactamente. El día a día, lo que pasa, porque como bien dice, los hechos históricos pues son las grandes cosas que pasan, ¿no? Y nada más recordamos pues ciertos hechos realmente muy relevantes, pero la historia realmente se construye en el día a día, ¿no? Las personas exactamente. Pues que viven, simplemente que existimos, ¿no? Y pasan estas aventuras como el bocho, ¿no? Exactamente, de hecho, la metáfora ahí en el bocho era que el motor de la ciudad, pues el bocho tú sabes que es un carrito emblemático, ¿no? O sea, de la ciudad. Y exactamente, o sea, lo que buscábamos ahí era eso, o sea, como hacer un recorrido con el bochito apagado y hablar de que pues, las personas que están en la calle trabajando son el motor de la ciudad, ¿no? Que también había que festejar estas historias con H minúscula que también tienen una vida detrás y que le dan mucho flujo a la Ciudad de México. Claro, como bien lo dices, ¿no? Las historias de la periferia que muchas veces son las que no son la historia oficial, como bien lo dices en esta metáfora, las historias con H chica.
que pareciera que es la historia oficial, las de la historia con la H mayúscula, pero no necesariamente es la única historia que ha ocurrido, ni es la oficial necesariamente, ¿no? O sea, ¿cuántas historias son las que se cuentan todos los días y forman parte de esta historia oficial que nos abarca a todas y todos los mexicanos día a día y que parte de la periferia, somos todas y todos, ¿no? No solamente la centralización, porque, pues sí, desafortunadamente México es un país bastante centralista, bastante centralizado desde que es una república en la que la Ciudad de México es donde está la mayoría de las instituciones importantes casi la mayoría de la república tiene que venir a la Ciudad de México para tener mejores condiciones de salud, mejores condiciones de casi todos los servicios básicos e incluso dentro de la ciudad, exacto, ¿no? Pero, e incluso dentro de la misma ciudad, pero bueno, ni hablar de fuera de la república, que todavía es más crítico, no, sí. Completamente entonces presenta otras realidades. Yo estuve dando talleres también desde el 2009, me he dedicado a dar talleres porque pues también los talleres me funcionan como una forma artística de incidir en las personas, de incidir en grupos sociales, ¿no? Claro. Y di un taller que fue de mis talleres más bonitos que he dado en Cherán, en una comunidad que había justo Michoacán. sacado al gobierno y habían sacado también al narco. Entonces, pues nuestra idea era como fortalecer los vínculos sociales de la misma comunidad y realizamos un trabajo fantástico con el mismo talento de la comunidad, ¿no? O sea, no fuimos como, ¿sabes? Con esta idea occidentalista de enseñarles, ¿no? Sino claro. más bien un poquito una cuestión cíclica de aprender y de fortalecer ciertos vínculos. ¿No? Sí, claro. Ajá. Y fue maravilloso. O sea, por ejemplo, un ejercicio que recuerdo mucho fue que ellos mismos planteaban los ejercicios porque era esta la dinámica del taller. Entonces, el grupo de jóvenes con el que trabajé también fue un grupo de jóvenes maravilloso que sigue teniendo incidencia en el gobierno, en la organización del mismo Cherán. Y ellos identificaron que había una problemática social entre los migrantes que regresaban y que traían, ¿sabes? Como tatuajes, traían como otra cultura Claro. y otra experiencia de vida, y los abuelitos de la vieja escuela que pues, seguían hablando purépecha y los rechazaban mucho, ¿no? A los migrantes. Entonces lo que hicieron el grupo de jóvenes con los que trabajé fue que fueron con el migrante para que les contara su historia de vida, todo eso lo apuntaban en un libro que hicimos en el taller, y después fueron con el abuelito a que les contara, o la abuelita a que les contara un cuento en purépecha, y después intercambiaron las historias, y así generaron reconocimiento entre el migrante y entre la abuelita, ¿no? O sea, la abuelita ya dijo, es el que vende el pan, ¿no? O sea, Claro. como que ese tipo de cosas fueron, en mi vida han sido como muy significantes, ¿no? Porque ayudan Claro, a integrar socialmente, ¿no? Ayudan a integrar a una comunidad, ayudan a dejar una huella también de que su vida no solamente es pasajera, ¿no? Es que no hay que olvidar también que Cherán es uno de los lugares más importantes en México que nos ha enseñado a que los líderes no necesariamente son la base del gobierno, efectivamente, ¿no? Es un lugar donde, como bien lo dices, no está representado por líderes estáticos, sino constantemente entre... Consejo comunal. Exacto, es un consejo comunal que se rota además, ahí lo pueden investigar también ustedes, querida audiencia, si no conocen aún ¿qué es Cherán? Pues es un lugar de México que es un ejemplo a seguir en este momento. Exactamente. Muy, muy fuerte. Y pues ahí para que le den. Y qué gusto saber, Fabel, que fuiste allá, porque esta práctica que nos estás contando es un ejemplo, o sea, esto del libro que hicieron entre las personas que ya estaban ahí y los inmigrantes que llegaron, cómo justamente ahí hacen la misma práctica de abolir a los, sí se dice abolir, sí, ¿verdad? Abolir a los líderes, incluso de las mismas tierras, ¿no? O sea, que estén ahí no significa que sean líderes por ya haber estado ahí, aunque llegue la gente después. Claro. No, qué interesante, sí, la verdad es que es
es un pueblo que hay demasiado que aprenderle y pues hay que investigar más. Oye, Osfabel, pues tenemos otra pregunta que hacerte porque qué interesante conocerte, qué bárbaro. Claro. De Tláhuac para el mundo. De Eso. Tláhuac para el mundo, por supuesto. No, pues es que la verdad es que, o sea, queramos o no, desafortunadamente y afortunadamente bajo las condiciones a veces más complicadas es donde más carne podemos sacar, o más comunicación, legítima hay, porque es donde más, Claro. pues Se veracidad necesita, hay, exacto, ¿no? O sea, o al menos yo así lo veo, ¿no? Bueno, Fernando, Pero venga bueno, ahí. la siguiente pregunta es, ¿hacia dónde va tu arte? ¿Cómo va a evolucionar? ¿En qué andas? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué viene en tu gráfica? Sí, pues ahorita estamos trabajando con el tramo, justo estamos trabajando en esta zona de Tláhuac, del tramo elevado que se acaba de caer. Ah, Aquí sí, también sí, sí. tenemos mucho material para hablar de política también. Claro, no, Pero bueno, al Sí. totalmente, final, pero ahí va. ajá, al final pues ese es un proyecto que estamos mapeando con un dron los patrones de las azoteas en las casas de autoconstrucción y estamos buscando un momento en el que eso pueda funcionar como obra artística. Claro. Lo estamos también llevando como un proyecto doctoral a la par, pero al final Ok. esto se plantea como una pieza artística y son elementos que hablan de la memoria, de la memoria de cómo se expandió esta zona, hablan de un momento histórico determinado, hablan de la identidad de las personas ya al momento de convertirse en patrones ya están hablando de otra cosa, ¿no? Y entonces, por ejemplo, las botellitas de vidrio que se ponen en las varillas para proteger, ¿no? O Claro. incluso en la copa de Pues las es que bardas se vuelve para cultural, ¿no? O seguridad. sea, Sí, a exacto. través ya de pues, puta, varias generaciones, ¿no? Exacto, sí. Sí, hay un patrón y esto ya está hablando de la identidad de esta zona, ¿no? Ya se repite tanto Claro, que qué es ya una interesante. cuestión de visibilidad, de identidad, y con eso es con lo que estamos ahorita trabajando. De hecho, ese video lo editamos apenas este año. Es material súper fresco. Oye, y a mí me gustaría hacerte una pregunta que la verdad no estaba planeada, pero me tomo el micrófono para hacerlo porque, Como no a es tu veces, programa, ni modo que te sí, quejes. es que sabes que a veces, la gente, nos lo preguntamos, ¿para qué? ¿Para qué, por ejemplo, con qué objetivo hacer este último proyecto que estás contando? Pues mucho se trata de reconocimiento, ¿sabes? De visibilidad en sectores que históricamente han estado relegados de la participación artística. Digamos que la cúpula del poder usa el arte como un signo de diferencia contra el resto, ¿no? Y hay una Sí. forma muy evidente en la que el arte pues hace ese papel, incluso se presta para hacer ese papel, pero como estábamos platicando lo de Cherán, o sea, esos procesos pues a mí me parecen detonadores de experiencias para personas que quizás lo necesitan más, ¿no? O sea, Claro. incluso en Cherán, yo siempre cuento esto porque me parece genial cómo sucedió, ¿no? Porque pues, también yo creo que los procesos creativos te ayudan para todo. O sea, si tú Claro. no generas procesos creativos en tu vida, pues no solucionas problemas básicos, ¿no? Entonces, por Claro. ejemplo, Cherán me contaba mucho cómo explotó el movimiento. Entonces se cuenta mucho que la gente estaba en la calle, pero no tenían armas. Ellos no tenían cómo defenderse. Capturaron a dos talamontes, que los talamontes hacen un negocio redondo porque tú sabes que el narco no es nada más droga, sino que A pues, ver, siempre genera negociazo. permítame tantito y ¡craquito! Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué es un talamonte? ¿Qué es un talamonte? Pero a Talamonte. ver, en lo que tú nos sigues contando, que Fernando investigue qué es un ¿Qué es un talamonte. talamonte, por favor? Porque esa A ver, palabra. ajá, a ver, entonces se encontraron dos talamontes. Sí, se les escaparon dos y capturaron a dos. Ok. Entonces, en ese momento ellos se dieron cuenta, la comunidad se dio cuenta que el narcotráfico estaba coludido con el gobierno, porque regresaron los policías municipales, en lugar de capturar a los que ya habían capturado, venían a liberarlos.
en Ey. conjunto con los talamontes, ¿no? Y ellos sí traían armas. Entonces lo que hicieron, como estaban en las fiestas del pueblo, era el momento, por eso todos estaban en la calle, porque estaban en la fiesta del pueblo. Entonces, la manera de defenderse fue una forma, pues, que para mí es como una forma de usar la creatividad para un problema de vida o muerte, ¿no? Claro. Comenzaron a Claro. usar los cohetes de las fiestas y comenzaron a aventárselos a los talamontes y a la policía municipal. De hecho, uno de los talamontes murió camino al hospital porque un cohete le explotó en el estómago. Órale. Ok. Entonces, sí, o sea, yo creo que el arte detona procesos creativos y procesos Y no a corto sociales. plazo, aparte, regularmente son a largo plazo y es a Sí, sí, veces sí. como esa paciencia que no tienen las personas para ver los resultados del arte a largo plazo, ¿no? Sí, El sí, arte sí. social totalmente. Y aprovechando, ya tengo la respuesta, ya que se pronunció varias veces Talamonte. Venga, venga. Este, Alexa, ¿qué es un Alexa. talamonte? yo soy como la Alexa de soy youtuber y soy performer. Este, Talamonte es la persona que regularmente suele vivir de la tala de árboles. Ah, ok. Sí, talan, bueno, devastan el bosque y luego Claro, Cherán, que depende de toda su cosmovisión, toda su alimentación está centrada en los bosques. la naturaleza Entonces, totalmente. talan y hacen un negociazo con la madera. De hecho, aquí en la Ciudad de México, ustedes pueden ver como la consecuencia, ¿no? De esa tala, porque tú ves los negocios que están en la calle de madererías, no sé si ustedes los ubican, eh, que están tal cual en la calle y hacen como, Ah, y todas son como comunidades de Michoacán, todas son comunidades de Michoacán que son desplazadas por el narcotráfico, que hacen un negocio redondo después de talar, claro. pues hacen negocio con la madera y después siembran drogas y hacen el negociazo. Sí, sí, claro. Claro. Oye, Osfabel, ¿y qué te parece entonces si vamos a ver un video que tenemos de este gran trabajo que estás a punto de, bueno, que están preparando sobre este último proyecto que estás haciendo? Wow. ¿Qué tal? ¿Qué Qué tal? interesante porque realmente se nota lo que mencionas, ¿no? Buscar como estos patrones, Claro, de cierta manera que estéticos se podría llamar, Sí, ciertos claro, sí, sí, sí. patrones estéticos de, como bien dices, de la zona, ¿no? Y que, o sea, no es que la banda se ponga de acuerdo y vamos a hacer las cosas parecidas, No, ¿no? O ajá. sea, obviamente hay una intención, hay a veces una intención como de imitar inconscientemente de lo que está rodeado, de lo que ves, pero, o sea, es interesante analizar por qué se da como toda esta también, esta estética, ¿no?
Sí. Exacto, porque justamente hay que recordar esto que ya habíamos hablado también con un doctor de arte, que la estética no es la plástica, sino la estética es el resultado de todo lo que acontece y por eso es que se vuelve la estética, ¿no? Entonces, por eso podemos ver, escuchar, oler, Claro. porque es el resultado de todo lo que acontece. Sí. Y entonces, efectivamente, pues es ahí donde podemos ver la estética de Tláhuac, ¿no? Claro que se ve, claro que se respira, se huele, se escucha. Claro, Sí, totalmente. completamente. Pues sí, ojalá cuando acaben este proyecto, igual lo pases a presentar ya los resultados finales, ¿no? Aquí al Sí, canal. encantadísimo, encantadísimo Porque cuando bueno, a ya mí se me terminemos. hizo muy interesante realmente ver el video y con lo que nos has contado, creo que es un proyecto que vale totalmente la pena Sí, de hecho darlo a la propuesta mostrar. que tenemos, estamos también trabajando con el Faro de Tláhuac, y una propuesta que tenemos es, ya que esté terminado el proceso de toda la pieza, pues tal cual armarnos como un puestecito de tianguis y irnos a los tianguis de la zona para mostrar el resultado, ¿no? También Claro, me interesa eso, o sea, que el arte de alguna manera se quede en estos procesos donde se está generando y no sacarlo a una, ¿sabes? A una galería o venderlo a un magnate, sino que pertenezca o que quede no, el en arte el tiene mismo que estar lugar. cercano a las personas, ¿no? Sí, O sí, sí. sea, cerca de las personas y que incluso casi casi lo puedan tocar. Sí, sí, sí. Oye, y Sí, completamente. justamente, entonces, ¿dónde la gente puede encontrarte? ¿Dónde podemos estar pendiente del trabajo que estás haciendo? ¿Cuáles son tus redes sociales? Tengo un blog donde generalmente publico algunas cosas que se llama Tianguis Arte y ahí lo pueden googlear. Y también en Facebook estoy como Sfabel Diteos, también si quieren seguir ahí un poco lo que hago. Claro. Y también bueno, pues está mi contacto de Gmail, osfabel@gmail.com, también si necesitan pues alguna inquietud, ahí entiendo. Excelente, Claro pues que sí. unos claptara, por ¡Claro que Sí, sí! por supuesto. ¡Claptrap! Claptrap para este gran trabajo. ¡Aplauso! ¡Claro que sí, Claptrap! Oye, Isabel, pues muchísimo gusto. La verdad es que qué gusto, qué impresión. Enhorabuena que estés trabajando, que estés resistiendo a esta pandemia que seguramente también ha sido complicada para ti, que estés trabajando desde la periferia en el arte, que continúes con esto. Este es tu espacio cuando quieras venir a mostrar tu trabajo, desde luego serás bien recibido y aquí podrás mostrar lo que tú quieras. Nos encanta lo que estás haciendo y pues muchísimas gracias por venir, Fernando, gracias por estar acá, gracias Osfabel, gracias a toda la audiencia y recuerden, síganos en La Útero de Carla Paola Instagram, La Útero de Carla Paola Facebook, La Útero de Carla Paola YouTube, La Útero de Carla Paola, que si tu Spotify, que si tu TikTok, con Carla Paola KPAG y sigan también a Osfabel. Muchísimas Llévenle, gracias. llévenle. Muchas Llévele. gracias. Gracias. Bye. Encantado, encantado. Un abrazote. Gracias a ti, Gracias. bye.